Bien, a empezar. Vamos a empezar el video sobre la solución de flujo de potencia aplicando el método de Gauss-Seidel. Este método básicamente se basa en utilizar el conocimiento que se tiene de cierto tipo de barra y sus características. Básicamente, las barras que están en un sistema de generación, o de transmisión, perdón, tienen ciertos valores. Uno tiene voltaje, uno tiene potencia, uno tiene potencia reactiva. La idea es, entonces, teniendo ese conocimiento, jugar con ciertas ecuaciones y poder iterar ciertas funciones de voltaje y potencia reactiva y calcular el voltaje en una barra específica. Veamos, por ejemplo, en este caso, que la potencia activa, SI, con potencia compleja, se calcula como voltaje en la barra I por la corriente en esa barra I conjugada, esta corriente conjugada. Eso me da la potencia compleja PI más JQ. Mientras que la potencia compleja conjugada es B sub I conjugado por I sub I. Eso me daría los dos de arriba, pero conjugado, es decir, con el signo aquí negativo. Ahora bien, si yo quiero calcular la corriente que entra en un nodo cualquiera, eso no es más que el voltaje en ese nodo multiplicado por la corriente, por la admitancia que están conectadas a ese nodo. Si tengo tres admitancias, bueno, esas tres admitancias multiplicado por el voltaje que hay en ese nodo J, me va a dar las corrientes que alimentan a I, al nodo I, que es el nodo de estudio en este caso. Ahora, reemplazando en esta ecuación 2 esta función de corriente, aquí tengo la corriente, ¿verdad? Y que yo he dividido entre el voltaje, o sea, esta función divido este BI, lo paso para acá abajo, ¿verdad? ¿No? Que queda aquí, el BI abajo. Y esta ecuación de corriente, ¿verdad? Me da esta misma, porque esta es potencia de voltaje corriente, que es esta corriente. Bien. Y esta sumatoria que está aquí, yo la puedo dividir, esta sumatoria la puedo dividir en dos partes. El primer elemento, el II, que es el nodo de estudio, por el voltaje que tiene ese nodo, más el resto de la suma. Es decir, en esta suma no está incluido el punto I, o sea, el nodo I que estoy estudiando. Y me va a dar igual a P menos JQ, B sub I, que es la ecuación. Bien, ok. Entonces, repito, en este caso estamos estudiando el voltaje en el nodo I, ¿verdad? Que es el nodo, en este caso, de estudio. Y copiamos aquí esta ecuación, que es esta que está aquí arriba, la ponemos aquí, y podemos calcular entonces el voltaje de esta ecuación. Porque si esta ecuación que está aquí, que es corriente, la divido entre su admitancia, ¿verdad? Que es el inversor de la impedancia, impedancia por corriente me da voltaje. Y tendríamos el voltaje. Entonces yo lo que hice fue agarrar todo este elemento que está aquí, lo pongo aquí, ¿verdad? Despejo y me da el valor del voltaje en nodo. Para buscar potencia, lo único que hago es multiplicar esta ecuación por la corriente I sub I, porque voltaje por corriente es potencia. ¿Ok? Es decir, que yo, fíjense que aquí yo multiplico por un B sub I, este se va, me queda aquí la potencia. ¿Ok? Y todo este término que está aquí es el mismo término de aquí arriba, de la ecuación. El punto básico es tener una ecuación con la cual yo puedo calcular las potencias, sería esta, toda esta, y el voltaje sería esta ecuación. Ahora veamos los tres tipos de nodos que tenemos. Repetimos que tenemos un nodo tipo slack con referencia. Cuando yo hablo de nodo, estoy hablando de una barra de una subestación. ¿Okay? Tenemos el tipo nodo tipo slack de referencia. Aquí se tiene el valor de la tensión con magnitud y ángulo. ¿Okay? Por eso se llama de referencia. Tenemos el nodo PQ, que es el nodo de carga. Aquí se conoce la potencia activa y la reactiva. No se conoce más nada. El nodo de generación, que como se llama generación, pues ese es el nodo que nos dice el valor de la potencia activa y la magnitud del voltaje. No tenemos la potencia reactiva que ese nodo entrega. Ese valor se calcula simplemente calculando Q.
¿Quién es Q? Pues el eje imaginario de la función potencia. Todo esto que está aquí, ¿verdad? Es la función que está aquí arriba, de potencia. Ujú. Y lo único que hago es calcular la parte imaginaria. Le cambio el signo porque como es compleja, conjugada, tiene menos, yo le pongo menos para que me dé valor positivo. ¿Ok? Entonces, esta es la parte imaginaria de la función potencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos básicamente entonces la función de Q, la función de B, y con eso podemos calcular lo que queremos calcular. El método de Gauss-Seidel, repito, entonces tenemos un nodo PQ, en donde el tipo de nodo conocemos la potencia y la carga reactiva y buscamos el voltaje. El nodo PQ es el nodo que suministra alimentación a la ciudad, a la carga, ¿no? Nodo de carga, como se le dice. Y aquí está la fórmula B que habíamos puesto aquí arriba. Aquí está la formulita. Recuerden que I es el nodo que estamos estudiando. ¿Ok? Y J es el nodo de carga. ¿Ok? Ya veremos un ejercicio ahorita para ver la diferencia. En el nodo PB, este nodo tenemos la potencia activa y el voltaje. Falta buscar la potencia reactiva. Con esa potencia reactiva se hace una corrección de ángulo que vamos a ver ahorita. Bien, repetimos aquí la carga reactiva es Q sub I, ¿verdad? Es el imaginario, que sacamos aquí arriba, la misma ecuación. Y el voltaje es la misma ecuación que tenemos aquí. ¿Ok? Excelente. Ahora, veamos un ejercicio para que se entienda mejor esto. Hoy tenemos este ejercicio en donde tenemos un diagrama, ¿verdad? De una barra 1, que es la barra de referencia, dice que el voltaje es 1.05 con ángulo 0. Tenemos una barra 2, que es la barra de carga, en donde conocemos la potencia activa y la potencia reactiva y estamos buscando el voltaje. Y tenemos la barra 3, en donde tenemos la generación, entonces la barra de generación, donde tenemos la potencia activa que suministra el voltaje, no tenemos el ángulo, ni tampoco tenemos la carga. Reactiva. Tenemos la activa, pero no la reactiva. En este ejercicio, como tenemos las impedancias, Z1, 2, la impedancia que va de la barra 1 a la barra 2, Z1 es la impedancia que va de la barra 1 a la barra 3, Z2, 3 es la impedancia que va de la barra 2 a la barra 3. O sea, después que tenemos estos valores, Z1, Z2 y Z3, nosotros vamos a calcular los valores de Y, dado que Y12, que es igual a Y21, no más que el negativo del inverso de todos los valores, ¿verdad? Sumo los valores, hago el inverso y me da el valor. Y los Y12, no más que la suma de las admitancias que están llegando a la barra 1. ¿Okay? O sea, que este sería Y12, este sería Y13. Yo sumo las admitancias que están pegados a la barra 1 y tenemos la admitancia de la barra 1. Recuerda cuando vimos, creo que en potencia 1 vimos que para hacer la matriz de nodos se suman las admitancias que llegan a ese nodo. Y así con Y11, Y22, Y23. En este caso, entonces nosotros tendríamos ya calculado Y de barra, que vamos a usar para los cálculos. En el ejercicio me dice, por Gauss-Seidel encontramos voltaje, nos piden calcular voltaje 2 y 3, voltaje 2 y 3 sería el voltaje en la barra de carga y el voltaje en la barra de generación, ¿verdad? Con un error menor de 1 por 10 menos 3. Para hacer este ejercicio por el método de Gauss-Seidel se necesita la siguiente ecuación: la ecuación de voltaje 2, la ecuación de voltaje 3, el voltaje 2 pusimos en la ecuación, el 2 es el voltaje en la barra de carga, es el voltaje que estamos buscando, y la Q que estamos buscando es la Q de aquí, porque tenemos la potencia activa, aquí está, pero no tenemos la reactiva. ¿Okay? El voltaje en la barra 3, bueno, porque es el voltaje de y su carga, voltaje y su carga reactiva. Para calcular estos ejercicios hay que calcular primero el voltaje 2, ¿ok? En el primer caso, la primera iteración, que es 1, aquí me daría B3, 0, es decir, cuando pone un 0 aquí arriba, significa que es el voltaje dato. Es un dato que te dan a ti. Voltaje B3. En este caso, el voltaje 3 me dice que es 1.04. Como no tiene ángulo, yo asumo que es 0. ¿Ok? Sería B3. El voltaje B2K, el voltaje B2
El voltaje en la barra 2 es el que estamos buscando. ¿No? Aquí está. No sabemos qué cuánto vale. Los demás datos sí lo tenemos. El voltaje B2K menos 1 sería el voltaje que se supone que hay ahí como dato del ejercicio. Si no te dan un dato, uno pone 1,0. En este caso pondremos 1,0 aquí en este dato porque no tenemos un dato inicial. ¿Ok? Se pone 1,0. Al tener el voltaje B2, ¿verdad? Yo vengo y calculo Q3 primero. Y después que tenga Q3, entonces calculo B3. Primero este, después Q y después B2. ¿Okay? Porque en esta fórmula B3 se necesita Q3, que es que vamos a calcular aquí. ¿Okay? Luego que hacemos esos datos, nos dan el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, todos los datos ya los tengo calculados y aquí aparecen los datos ya calculados. En lo que tengo que llamar la iteración número 0, es decir, la iteración donde estoy trabajando con datos que me da el ejercicio. Luego el voltaje B21, ¿verdad? Aplicando las ecuaciones que pusimos ahí, la hacemos, nos da este valor. Q3 la hacemos, nos da este valor, 1,16. Y B3 lo hacemos y nos dio este valor. Aquí es donde está el truco del ejercicio. El voltaje B3, 1, si yo pasara esto a polar, esto debería darme 1,04, ¿verdad? Porque ese es el ejercicio, dice que aquí el voltaje es 1,04. Pero resulta que me está dando 1,037. Si yo hago la operación, no me llega a 1,04. Entonces, mira que hay que hacer una corrección. Entonces, el voltaje 3 corregido es esta fórmula. El voltaje 3 que tenemos arriba, que calculamos, menos el imaginario de ese voltaje. Recuerden que ese voltaje que nosotros nos dando en B3, por ejemplo, fíjense que tiene la parte real y la parte imaginaria. Al activar el módulo, calculo el módulo, luego al cuadrado, menos el imaginario. Es decir, el imaginario este es este pedacito que te quebra. Es el imaginario. Menos el imaginario al cuadrado. Le saca raíz cuadrada y eso se le suma el imaginario. ¿Sí? Cuando hacemos eso aquí en esta, me está dando 1,0399 y este no. Sería el voltaje 3 correcto. De ahora en adelante, nosotros vamos a utilizar esos datos nuevos que hemos calculado en la iteración. En la segunda iteración, ya que tenemos el mismo voltaje P1, porque es un dato que no se cambia, el voltaje de la barra 1, ¿no? La barra 1, que es esta, la barra de referencia, sigue siendo 1,05,1. ¿Ok? Y ese dato no cambia. Es más, en esta ecuación, estos datos nunca cambian, esto tampoco. Aquí lo que cambia es este voltaje, este voltaje. ¿Okay? Esto tampoco cambia, esto tampoco cambia. Entonces yo sustituyo los datos nuevos que he calculado, los meto en la ecuación y me da un nuevo B2, B2, un nuevo Q3, un nuevo B3. Y después calculo primero B2, 2, después calculo Q3, 2 y después calculo B3. ¿Okay? Hago otra vez una corrección, entonces una corrección y después que hago eso, empiezo a calcular el error. Es decir, tengo que ver si el resultado se acerca o no se acerca a lo que me están pidiendo. Entonces, este es el voltaje 2 en la iteración 2 menos el voltaje 2 en la iteración 1. El error que me dio. Este es el valor de Q3 en la segunda iteración, el valor de Q3 en la primera iteración, me dio esto. Igualmente con el ángulo Φ3, es decir, el ángulo de acá. Estos valores que están aquí no se acercan al error que me está pidiendo, que es de 0,001. Así que hay que seguir iterando, iterando, iterando. Este ejercicio hicieron 10 iteraciones hasta que alcanzamos estos números. El valor de Q3 alcanzó el 1,46, el valor de B2 alcanzó este valor y este valor B3 se acerca al valor que dice que quitando 1,03996. Y ahí dice que era 1,04. Estamos más cerca. Entonces, esta sería la respuesta del ejercicio. Es decir, llevamos las cantidades de iteraciones necesarias para alcanzar el voltaje del dato. ¿Ok? Después que yo tengo estos datos, es decir, voltaje, corriente Q y voltaje en la barra 2, yo tengo que seguir haciendo el ejercicio, porque ahora viene el cálculo de las potencias. La potencia en la barra 1 o en el nodo 1 es el voltaje en el nodo 1 por las corrientes que le llegan a ese nodo.
¿Ok? En el primer caso, B1 por Y1 me da es la corriente propia del nodo. Recuerden que Y11, su inverso es Z11, es decir, Z Thevenin en el nodo 1. Entonces el voltaje entre la impedancia me da la corriente. O sea que este sería el voltaje por la corriente propia en el nodo 1. Esto que está aquí es la corriente que va de la barra 2 a la 1 y esta es la corriente que va de la barra 3 a la 1. ¿Okay? O sea que estas son las contribuciones. Y me daría el voltaje, la potencia en la barra 1. Igualmente se hace en la 2 y la 3. Para calcular la potencia 2,1 se multiplica el voltaje 2 por la corriente 2,1. Y para la 2,3 la voltaje 2 en la corriente 2,3 y eso sucesivamente. La corriente I2,1 es la corriente entre 2 y 1, entre la barra 2 y la 1. La corriente 2,3 es la corriente de la barra 2 y la 3. Y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula esas corrientes 1, 2, 2, 3, etcétera? La 1, 2 no es más que la admitancia 1, 2, el negativo de la admitancia 1, 2, por voltaje 1 menos 2. ¿Ok? Si es 1, 3, voltaje 1 menos 3, por el negativo de la admitancia entre 1 y 3. Y así sucesivamente. Después que tengo 1, 2 y 1, 3, el valor de I2,1 es el inverso, es el negativo de 1, 2. El 3,1 es el inverso de I3 y el 3,2 es el inverso de 2,3. Así que es lógico, ¿no? La corriente que va por un conductor no puede cambiar su valor. Si va a la derecha o a la izquierda, sigue siendo un número. Bien. Luego, con estas corrientes, yo puedo calcular las potencias respectivas. La potencia 2,1, nomás que el voltaje 2,1 por la corriente, ¿verdad? Y 3,1 igual. Su voltaje por su corriente. Y luego, por último, se calculan las pérdidas en la línea. Las pérdidas en la línea se calcula por la potencia, la pérdida entre la barra 1 y 2 es la potencia 1, 2 más la potencia 2. Pero como dije, hay flujo y reflujo. Un flujo que va de la 1 a 2 y uno que va de la 2 a 1. Eso en forma matemática. En realidad, los flujos van en una sola dirección. Pero matemáticamente se calcula y al final me va a dar un número. Ese número que me da de la suma representa las pérdidas entre la barra 1 y la barra 2. Igual se puede hacer con la barra 1 y 3, igual se puede hacer con la barra 2. ¿Okay? Entonces, ese básicamente el ejercicio, ese ejercicio que he explicado en clase no, en el aula, es el segundo video. Y después de ese video, hay un video de método Newton-Raphson que veremos la semana que viene. Entonces, nos reuniremos esta semana en otra reunión de Zoom para revisar este ejercicio si alguien tiene una. Eso es todo por hoy.